compañeros, es mostrarles a ustedes un esbozo de todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Mucho se habla de este tema, ¿sí? Pero entonces queremos dar una perspectiva diferente de lo relacionado con las bases de datos. Básicamente para el día de hoy vamos a hacer una presentación de nuestra empresa, de nuestra comunidad de ingenieros, de las personas que hacen parte y que hoy nos van a dirigir en esta actividad. Entonces, básicamente, la comunidad de ingenieros TSD, Desarrollos y Servicios Digitales, nos enfocamos puntualmente en formar parte al desarrollo de la capacitación de los sistemas, las tecnologías de la información y la comunicación y todo lo que tiene que ver con análisis de datos y servicios. Básicamente, eso es como nuestra meta, nuestra misión y lo que pretendemos desarrollar con ustedes. El equipo que nos va a acompañar el día de hoy está compuesto en primera medida por José Guanatico. Él es especialista en bases de datos, puntualmente en toda la parte relacionada con MySQL. Está Saúl Párraga, especialista en bases de datos, normalmente orientado a todo lo que tiene que ver con Oracle. Nuestros dos compañeros son de Perú propiamente, para que lo tengan en cuenta. Por último, quienes habla de Edison Caicedo, Magister en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos. Los saludos de Colombia, de una población pequeña que se llama Chiquinquirá. Entonces, les invito a mi compañero para comenzar con nuestra charla del día de hoy. Listo, Edison. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Acá en Perú somos las 4:07 de la tarde. Entonces vamos a empezar con la ponencia de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Y qué vamos a aprender también, ¿no? Vamos a aprender un poco de los conceptos, los componentes e importancia de la base de datos. También vamos a ver un poco de la aplicación, recomendaciones en el modelo y diagrama de entidad-relación. También veremos un poco de lo que es el ámbito de aplicación y qué beneficios nos trae lo que es MySQL y Oracle. También veremos lo que es las bases de datos relacionales y no relacionales. Y finalizaremos con unos casos exitosos de aplicación de la base de datos en plena era digital. Siguiente, Edison, por favor. Empecemos con los conceptos básicos. Para entender qué es una base de datos hay que partir de lo primero, que es un dato. Podemos considerar un dato como palabras y números que por sí solos no tienen un sentido, no tienen significado. Entonces, para los ingenieros lo consideramos como una entrada sin procesar y son fundamentales para las operaciones de las empresas, ya que sin estas no pueden continuar sus operaciones. Ahora, sabiendo ya que es un dato, partamos a lo siguiente. ¿Qué es una base de datos? Podemos decir que es una colección de datos almacenados para ser consultados sistemáticamente. Y me voy a detener un poco en esto. ¿Por qué es una colección? Porque es una gran cantidad de información que tenemos. Por ejemplo, una lista de nombres. Ahora, también tenemos lo que es una colección de datos. Es una gran cantidad que está presentado, ¿no? Ahora, también hay que ver que estos datos no van a ser solamente listos, van a ser almacenados. Esta información será guardada posiblemente en una agenda. Cuando anotamos un número telefónico, antiguamente anotábamos en un papel y anotábamos el nombre y el número, ¿no? Y lo guardábamos en esa agenda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En las bases de datos, esta información va a ser consultada sistemáticamente. ¿Por qué decimos esto? Porque la información, digamos que la encontramos en la agenda, vamos a encontrar un nombre de manera inmediata mediante unos protocolos establecidos, a lo que le llamamos sistema. Entonces, partiendo, ya tenemos ya un poco de conocimiento qué es una base de datos, ¿no? Siguiente. Vamos a ver ahora lo que es la evolución, cómo empezamos. Antes, cuando íbamos a una biblioteca, y para buscar un libro teníamos que consultar unos cajones largos y quizás han visto en algunas películas que eran así, ¿no? Tremendos cajones y estantes que eran de gran tamaño y teníamos que buscar papel por papel y buscar un código. Y con ese código tenías que tú apuntarlo y entregarle al bibliotecario, el cual iba a buscar y lo iba a encontrar, como le dije, en un estante en qué fila se encontraría dicho libro. Entonces, frente a esta problemática, bueno, no problemática, porque en un comienzo se empezó así. Frente a esta situación, y gracias a las computadoras y a la tecnología que ha ido avanzando, ahora y en la actualidad, se maneja todo esto a través de las computadoras, mediante programas con algoritmos que se utilizan y de manera, como les dije, sistemática. Entonces, ahí nos damos cuenta que las bases de datos fueron establecidas hace mucho tiempo y que dominan la tecnología y el mundo. Ahora, un gran apoyo para ordenar, como les dije, estas computadoras también
requieren una buena eficiencia, ¿no? También, por ejemplo, al momento que íbamos a un centro comercial o un hospital, vamos a ver esas tremendas informaciones que generamos, porque hay cantidad de clientes, cantidad de pacientes que vamos a encontrar. Entonces, toda esa información va a ser almacenada en la computadora. Ahora, siguiente. Diapositiva, por favor. Ahora veamos por qué es importante usar la base de datos. ¿Por qué? Principalmente porque nos va a permitir agrupar y almacenar toda esa información, todos los datos de la empresa u organización en un solo lugar. Por ejemplo, como les comentaba, cuando deseamos consultar alguna información relevante en el buscador de la computadora, ¿qué hacemos? Machucamos o presionamos un clic en el buscador y solamente escribimos lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo buscar un Excel o un PowerPoint o algún documento, solamente digito la palabra y ya me lo está buscando. Entonces, ellos ya tienen ya incorporado una base de datos. Y es algo ya más rápido y bueno, en este mundo que vivimos también es lo que se busca, ¿no? Ahora también, nos va a permitir facilitar el compartimiento de los datos entre los distintos miembros de la empresa. A ver, pongamos un ejemplo también para esto. En un hospital, cuando alguien desea consultar cuál es digamos, el documento, acá en Perú decimos el documento nacional de identidad o DNI del paciente, ¿no? Entonces, los encargados de esta área, ¿qué hacen? Solamente digitan el nombre o también pueden digitar otro código, lo cual vamos a acceder de una manera más rápida a esa información y lo vamos a visualizar en pantalla. También, ¿qué nos permite? Nos permite evitar la redundancia y mejorar la organización de la agenda. Evitamos esto, ¿no? Ya no vamos, digamos, si encontramos un nombre, pongámosle Pedro, vamos a encontrar en esta base de datos, pero ya no lo vamos a encontrar en el otro. ¿Por qué? Para evitar esta redundancia de datos. Entonces, al tener una información ya organizada, donde evitamos la duplicación de los datos, nos va a permitir muchas ventajas. Y creo que, bueno, si somos estudiantes ya de la carrera, he escuchado que algunos son estudiantes de la carrera de ingeniería y algunos ya son ingresados, hemos visto y vamos a pasar por esa experiencia, ¿no? Las bases de datos va a servir de mucho para la carrera y, bueno, para las personas también en el ámbito personal, profesional también, ¿no? Ahora, finalizamos con una y creo que también es un beneficio que logran esto las empresas, ¿no? Cuando vamos a realizar, no sé, por ejemplo, trabajar con una base de datos, al momento de buscar la información frente a un cliente, la respuesta y la comunicación que se produce es algo rápido, ¿no? No tienes que estar buscando un documento, como les comenté antes, donde buscamos un fichero y ahí te ibas a demorar y la comunicación como que se perdía, ¿no? Entonces, esto favorece una interlocución adecuada con el cliente para mejorar el proceso de atención, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, tenemos lo que son clientes, pedidos, productos. Este ejemplo lo vemos mucho en, digamos, en las situaciones que vamos a un supermercado o una tienda virtual. Cuando hemos realizado alguna compra, ya sea, por ejemplo, digamos que yo pido una lacto, o ya sea no sé, se me puede ocurrir un televisor. Voy a generar yo como cliente un pedido, y en dicho pedido puedo comprar un televisor, una lacto, un disco duro. Entonces, dichos elementos ya están generando un pedido. Y ese pedido está compuesto de ¿qué? De productos, ¿no? Entonces, tenemos clientes, pedidos y productos que se entregarán. Un producto puede ser demandado, bueno, en uno o muchos pedidos. Y en dicho pedido, como les dije, podemos encontrar un producto o varios. O sea, la cantidad de eso depende del cliente, ¿no? Cuánto desea adquirir. Entonces, un pedido tiene que estar asociado a un cliente. Y también entonces hay que definir acá, como pueden ver ahí en la pantalla, hay unas flechas, ¿no? Que le llamamos relaciones. Pero en el mismo lugar donde guardas, a los clientes no vas a guardar los pedidos y tampoco vas a guardar a los productos con los pedidos. Por ello definimos un lugar. Otro lugar también para los pedidos. Cada de esos lugares se les llama y dentro de esta tabla le conocemos como registros y campos que van a estar almacenados dentro de la tabla. Por ejemplo, para cada producto es un registro que posee distintos campos con datos almacenados. Entonces, las filas son registros y las columnas son los campos. A ver, siguiente, para que me entiendan un poco mejor. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, esto lo hemos visto generalmente en un Excel, que es algo que la mayoría lo tienen en las computadoras. Y ahí distinguimos, ¿no? Que una tabla está compuesto, por ejemplo, en este caso, estamos utilizando para lo que es un producto. En un producto que se le puede identificar su ID del producto, la cantidad de producto que se va a llevar y el tipo de producto. Entonces, cuando tenemos a esas columnas que pueden visualizar en pantalla, le llamamos campos, ¿no? Y a las filas
le reconocemos como registros, donde ahí están almacenados los datos, ¿no? Y ahora, a toda esa información que está compuesta por campos y registros se le conoce como tablas. Ahora, estas tablas, todo tiene un proceso de abstracción, ¿no? De la necesidad del cliente. Y esto van a ser relacionados, como les comenté, pero ya de una manera más sistemática, a lo cual se le va a conocer como modelo entidad-relación, lo cual mi compañero José Guanatico pasará a explicarles. Buenas tardes. Continuando con la aplicación del modelo entidad-relación, vamos a definir algunos elementos, como uno de ellos es la entidad. Como nos dice, es un objeto o sujeto de la base de datos de lo que queremos almacenar información. En otras palabras, una entidad es algo que existe, en el cual tiene características, lo cual denominaremos más adelante como atributos. Pueden ser concretas como una persona o abstractas como una fecha. Representa una cosa u objeto del mundo real con existencia independiente, es decir, se puede diferenciar de cualquier cosa, siendo del mismo tipo, dependiendo de sus características o atributos. Entre ellas, entre dos tablas o entidades podemos definir alguna relación, como podemos ver con el siguiente elemento, que vendría esa relación, que vendría a ser como una asociación eh, con el cual lo podemos identificar principalmente por la llave principal o primary key. Y eso lo vamos a especificar más o identificar al momento de establecer el modelo o diagrama de entidad-relación. Siguiente, por favor. Y el último elemento, como le decía, era atributos, o que vendría a ser bien propiedades o características del objeto. Aquí podemos ver un simple ejemplo de una tabla o una entidad producto, en el cual tiene el ID de producto o el identificador, tenemos cantidad y el tipo de producto. Le ponemos ID de producto, va a ser como llave principal, que va a ser aquel campo en el cual lo va a identificar o lo va a relacionar con otras tablas. Al momento de relacionar también tenemos que tener en cuenta algunas terminaciones, como por ejemplo la cardinalidad de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, en base a ello ya vamos nosotros realizando ese análisis. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí hay un simple ejemplo de donde ahí existe tres entidades, cliente, pedido y producto. Por ejemplo, el cliente tiene el identificador o la llave principal y de cliente, que por lo general, ya cuando estamos en desarrollo, usualmente lo ponemos como una cadena de 4 dígitos, pero cuando comenzamos en el ámbito de base de datos, usualmente lo ponemos como entero. Ese valor entero lo vemos cuando ya lo vemos o generamos el modelo físico. Tenemos nombre, apellido, en el cual va a ser cadenas, calle también de la misma manera, ciudad, correo y celular. Tenemos producto, en el cual tiene un identificador. También va a ser llave principal. Tenemos cantidad, que es un valor numérico, y el tipo de producto, que bien puede ser un char, es decir, una sola cadena, o bien un texto, ¿no? Y tenemos por último una tabla apellido, que por lo general, aquí vemos lo que es el tema de cardinalidad. Uno de ellos es cuando de muchos a muchos se genera una tabla en el cual comparte las mismas llaves principales, en este caso el ID de cliente o el ID de producto. Entonces, como podemos ver aquí, podemos ver una llave foránea, que es el ID cliente. Ese ID cliente es el identificador de otra tabla, que se viene a ser de la tabla cliente. Entonces, podemos ver que existe una relación entre ellas dos, y eso lo podemos verificar con una flecha, con que por ahora lo vamos a denominar como ello. Y vemos los campos propios de esa tabla, ¿no? Que nombre de cliente, nombre de la calle, nombre de la ciudad, nombre de estado, nombre de correo y fecha de envío. Esto lo vamos a apreciar más en la práctica. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de dos gestores muy importantes hoy en el mercado. Uno de ellos es Oracle. En este caso vamos a utilizar un software de el Oracle Developer 11G, que tiene las siguientes características. Por ejemplo, es el más usado a nivel mundial, es multiplataforma, soporta muchas funciones y compatible con múltiples sistemas operativos. Una de las simples diferencias que tiene Oracle con MySQL es el tema de la seguridad. Y es por ello que hoy en día podemos ver a Oracle mayormente utilizado en las grandes empresas. Y eso va dependiendo del costo de su licencia.
Entonces, vamos viendo que dependiendo del presupuesto que tiene la empresa, puede adquirir una licencia de Oracle y así estimar o establecer unos patrones de seguridad a sus datos a comparación de MySQL. Y eso lo vamos a ver en siguiente. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar de MySQL, que es Structured Query Language, que es el lenguaje de consulta estructurado. ¿Cuáles son sus características? Tiene doble licencia, más usada en desarrollo web, sencillo de aprender, soporta procedimientos almacenados, triggers y funciones. Lo que parte de procedimientos vendría a ser lo que llamamos en lenguaje de programación o en algorítmico como funciones o métodos. Triggers, que son disparadores, y abajo tenemos unas funciones simples, pero a comparación de los procedimientos tú lo puedes aplicar a un lenguaje mediante algunas estructuras específicas, ya sea en Java o en PHP. Como les decía, ¿no? El más utilizado cuando uno realiza o comienza en el campo de base de datos es MySQL. Y ya luego vamos estableciéndonos o teniendo más relación a Oracle, que es a diferencia de MySQL, varía algunas estructuras, como por ejemplo, al momento de establecer la fecha. En MySQL, para poder tener la fecha del sistema, la sentencia es muy diferente a la de Oracle. Entonces, como ambos están con un mismo lenguaje, que en este caso SQL, algunas estructuras son iguales, pero algunas excepciones o funciones propias de este caso del gestor varían. Bueno, vamos a continuar con el compañero. En este caso, siguiente, por favor. Y ahora lo va a pasar con mi compañero, que le va a explicar acerca de la aparición de la web 2.0. Muchas gracias, José. Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos en el mundo del desarrollo de software, debemos tener muy presente la planeación, el diseño, la codificación y las pruebas. Son aspectos supremamente preponderantes para poder trabajar. Mi compañero, quien les estaba hablando, les hacía una gran diferencia entre Oracle y MySQL. Y esa es una discusión que podemos tener en muchos aspectos. Vienen desde los sistemas operativos cuando hablamos de cuál es mejor, si Windows o Linux, si lo mejor es lo licenciado o lo open source. ¿Sí? Debemos tener muy en cuenta eso. Pero ¿por qué vamos a tocar estos temas y por qué en este momento les hablamos sobre la web 2.0? Resulta que todo lo relacionado con la web, todo lo relacionado con estas páginas de Internet, la World Wide Web, el Internet de las cosas, surge y tiene una estrecha relación con las bases de datos. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos acá en la imagen que ustedes están viendo en pantalla los logos que identifican a las redes sociales más populares en Colombia y en el mundo. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Pinterest. Todas esas redes sociales tienen algo en común. A partir del surgimiento, de ese boom que generaron para poder trabajar, nos han permitido comunicarnos en tiempo real con personas en cualquier parte del mundo. Incluso en este momento, a partir de esas redes sociales, hemos podido crear una comunidad. Tenemos en este momento 60 personas que están en diferentes lugares del mundo, de nuestra geografía, tanto nacional, departamental, municipal, y están accediendo a esta charla. Entonces, las redes sociales manejan bases de datos y son un plus, es una actividad obligatoria y perentoria para poder ser eficientes. Entonces, venimos con esa duda. ¿Qué es mejor? ¿Son mejores las bases de datos relacionales o no relacionales? Ustedes ya venían hablando o ya veníamos escuchando sobre las bases de datos relacionales. Ahora vamos a hablar algo de las bases de datos no relacionales o no SQL. ¿Por qué deseamos que también abordar estos temas? Las bases de datos no relacionales son, digamos, ahorita lo que está tomando furor y fuerza en el mundo de los administradores de bases de datos y todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito de desarrollo de software. Entonces, vamos a mirar en qué nos ayuda acá. Tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a diseñar nuestras bases de datos, cuando vayamos a hacer software, cómo va a ser nuestro negocio, cuál es nuestra idea de negocio y demás, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos en el análisis y en el diseño que nuestro proyecto va a ser un proyecto pequeño, que los datos van a crecer de forma controlada, ¿sí? Van a haber picos de crecimiento esporádicamente. Si las necesidades que tenemos en cuanto a nuestros servidores y demás son pequeñas,
Y si no necesitamos una gran cantidad de usuarios, debemos estar pensando en utilizar una base de datos relacional o una base de datos SQL. En el caso de que ya nuestras bases de datos manejen un volumen de crecimiento exponencial, como lo son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí ya necesitamos pensar en implementar como solución una base de datos no relacional, ¿cierto? También hemos de tener en cuenta que las bases de datos no relacionales no tienen una estructura fija, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros manejar ciertas restricciones que vamos a tener con las bases de datos relacionales. Quiero ser, digamos, muy enfático en esa parte. No quiere decir que las bases de datos relacionales sean mejores que las no relacionales o viceversa. Todo depende de la necesidad del usuario, de la empresa, del negocio o del software que debemos implementar. Tenemos acá dos ejemplos de gestores de bases de datos muy utilizados. Uno, que es el gestor de bases de datos MongoDB, principal gestor para el desarrollo de bases de datos no relacionales. Y por otro lado, MySQL. MySQL es un gestor de bases de datos orientado a las bases de datos relacionales. Entonces, si yo deseo que mi información esté con una disponibilidad alta, donde podamos acceder de forma rápida, automática e instantánea, si voy a tener que trabajar con esquemas variables o no tener que utilizar un modelo de entidad-relación estable, una tabla o unos campos estables, pues debo estar pensando en utilizar MongoDB o una base de datos no relacional. Obviamente, este no es el único gestor de base de datos. Tenemos otro muy popular que es Firebase. Ahorita vamos a ver un ejemplo con Firebase de cómo se trabaja con él. En cuanto a MySQL, pues vamos a tener en cuenta que es open source o de código abierto, es gratuito, podemos implementarlo en nuestras empresas o en nuestros proyectos sin ningún problema, sin incurrir en temas de licenciamiento. Eso lo debemos tener muy presente. Ofrece seguridad, ofrece ciertas particularidades que nos hablan anteriormente, como el uso de procedimientos almacenados, funciones, disparadores o triggers, que lo debemos tener muy presente. Bueno, vamos a hablar acá algo orientado a las bases de datos no relacionales o no SQL. ¿Cuándo debemos utilizarlas y por qué? ¿Cierto? Y debemos hacernos estas preguntas. ¿Mi aplicación va a crecer rápido? ¿Necesito tener servidores en la nube? ¿Es posible montar esa base de datos? ¿O quiero montar esa base de datos lo más rápido posible? ¿Sí? Ese punto que tengo ahí subrayado, ya lo vamos a ver porque es importante tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando. Mis datos no siempre van a tener la misma estructura. Nuestros compañeros anteriormente nos hablaban de una estructura, de unos campos, de unas tablas, de unas relaciones o una cardinalidad de uno a muchos, ¿sí? Aquí nos vamos a olvidar de todo eso. Mi información va a ser muy dinámica. La información en redes sociales es muy dinámica, es muy variable. Lo que yo tengo en mi red social, Facebook, no va a ser lo mismo que tenga mi compañero. Y voy a tener muchísimos usuarios accediendo al mismo tiempo. ¿Cuántas personas en este momento a nivel mundial están utilizando Facebook? Entonces debemos tenerlo muy presente. Aquí cambian muchas cosas con las bases de datos no relacionales, ¿cierto? Entonces, nosotros anteriormente hablábamos de unas tablas, de unos campos, de unos tipos de campos, de unas relaciones entre tablas. Aquí con las bases de datos nos vamos olvidando un poco de eso y ya vamos a hablar de colecciones, ¿cierto? De documentos, y esos documentos van a tener unos campos. Entonces los valores de esos campos van a ser lo que comúnmente conocemos en el mundo de la programación, los string, que son cadenas de caracteres, los number, que son números, array, ¿sí? O vectores unidimensionales, los tipos date, booleanos, objetos, ¿sí? Miren que cambia mucho, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo y me voy a devolver un momentico al punto que les subrayaba quiero montar mi base de datos lo más rápido posible. Entonces, al crear una base de datos, con una sola sentencia, ustedes están viendo aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, con esa sola sentencia ya creo una base de datos. Entonces, miremos, digamos, esa partecita fundamental. Ya con eso, estoy creando una base de datos. Ya con esta línea que tengo donde dice use, mi tienda, estoy creando una base de datos. O ya la creé. ¿Sí? Mientras que en
MySQL, por ejemplo, tengo que utilizar una sentencia como create database, el nombre de la base de datos, punto y coma, y después utilizar el comando use. Aquí con una sola línea estoy creando la base de datos y accediendo a ella. En la parte superior derecha, donde tenemos el ejemplo con unos datos, estoy ya creando un documento. ¿Sí? Entonces mi documento usuarios y le estoy dando ya o le estoy insertando valores. Entonces, anteriormente en las bases de datos las bases de datos relacionales, debo crear mi estructura. Entonces, debo crear mi tabla, debo crear los campos, asignarle restricciones como si van a ser nulos o que permitan o no datos nulos. Aquí en este caso yo llego de una vez con unos datos. En el caso de Colombia, por ejemplo, cédula es el documento de identidad para mayores de edad, ¿sí? El nombre, la clave, el país. Y ahí estoy creando ese documento e insertando información. ¿Sí? Tenemos un ejemplo también en la parte de abajo con la base de datos, perdón, con la entidad productos. Y si yo quiero actualizarlo, voy a tener que utilizar esa sentencia update y lo único que voy a llegar es a determinar que a través de un ID me modifique el valor que deseo trabajar. Ahora vamos a mirar esos casos exitosos para poder trabajar con bases de datos. ¿Sí? Digamos que como en todo debemos tener en cuenta la teoría, pero una teoría sin una buena práctica no es ideal para eso. Entonces, invitaría a uno de mis compañeros para comenzar con el primer caso, caso práctico que vamos a trabajar con Oracle, después vamos a ver un caso práctico con MySQL y por último vamos a ver un caso real. Estos tres casos son reales de aplicaciones para que ustedes vean esa funcionalidad de las bases de datos. Los dos primeros van a ser con bases de datos relacionales y el tercero va a ser con bases de datos no relacionales. Listo, Edison. A ver, empecemos con lo que es un caso práctico en Oracle. A ver, permíteme para compartir pantalla. Señor, permítame un segundito. Listo. Listo. A ver, empecemos. Vamos a trabajar en este caso, como les mencioné, con Oracle. En este caso vamos a trabajar con lo que es el usuario HR. Para eso y para ello también hemos tenido que realizar una conexión. A ver, permítanme un momento. Listo. Ya. Entonces, empezamos realizando una conexión. Damos clic en este icono que aparece como un signo de más. Entonces, acá nosotros creamos la conexión para ello. Entonces, una vez creado ya la conexión, por ejemplo, yo voy a crear e intenté crear una conexión que llamé system, o le podemos poner connect, conexión con el sistema, con system. Luego creé un usuario que se llama sys, o en este caso mejor vamos a utilizar el HR, ¿ya? Para hacerlo más sencillo. Y así, ¿no? Establecemos una contraseña, luego, bueno, el valor por defecto en este caso lo voy a dejar ahí, y vamos a trabajar con el usuario el CID. Entonces, luego de ello, probamos la conexión, y cuando vamos a probar, tenemos que verificar que que conecte de todos modos, y vamos a acceder ya a lo que son a este contenido, donde vemos, por ejemplo, que yo ya había creado aún con HR, a distintas tablas, ¿no? Con este usuario. Entonces vamos a tener la tabla countries, departamentos, empleados, historial del trabajador, los trabajadores, dónde se localizan, sus regiones. Entonces con ello yo he propuesto acá unos pequeños ejemplos. Vamos a ver, esto está aplicando. Entonces, vamos a ver, ¿no? Un poco cómo trabajar con estas tablas. Por ejemplo, en la tabla countries tenemos distintos, como les mencionó mis compañeros, distintos atributos, ¿no? Las llaves principales, las llaves foráneas. Para cada tabla va a contar con su llave principal. Tenemos la tabla de locaciones, regiones. Entonces, con estas tablas nosotros vamos a aplicar un poco de lógica. Vamos a identificar y mostrar esos datos. Por ejemplo, yo les planteo acá un ejemplo algo así sencillo.
mostrar el mayor y el menor salario de los empleados. Entonces, cuando te piden empleados y teniendo un poco de conocimiento de lo que es inglés, sabemos cuál elemento vamos a atacar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El salario. Primero tenemos que identificar, acá hay un campo salario. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una consulta, un select from, esos comandos que nosotros identificamos, y vamos a ver el campo salario. Vamos a ir referente con el campo salario. De la tabla, ¿cómo se llama la tabla? Employees. Entonces, nosotros hacemos esta consulta, vamos a borrar. Hacemos la consulta, ejecutando, y acá nos va a mostrar, ¿no? Bien, vamos a expandirlo. Acá nos está mostrando el salario de los distintos trabajadores. Y acá vamos a empezar, ¿no? Con distintos montos. Y entonces, ¿qué nos pide acá el ejercicio? Una vez que ya sabemos cuál es el campo que con el que vamos a trabajar, vamos a mostrar el mayor y el menor salario. Entonces, empecemos. Con esa consulta ya hecha, vamos a empezar a trabajar. Seleccionamos, que vamos a seleccionar el mayor salario del empleado. Entonces, hacemos un comando que es max, el máximo del campo salario. Yo le voy a poner un apodo para identificarlo con mayor facilidad. Salario máximo lo voy a poner. Ahora también que me piden el mínimo. Entonces pongo el valor mínimo del campo salario. Y también le voy a poner un apodo, un sobrenombre. Salario mínimo. Ahora, ¿de qué tabla voy a seleccionar? De la tabla empleado. From employees. Listo. Y finalizamos con el punto y coma. Toda inscripción, así como hacemos en lo que es lenguaje de programación, ya sea en Java, Python, mayormente siempre vamos a finalizar una escritura de un código con el punto y coma. Entonces, como les dije, lo que queríamos obtener es el mayor y el menor salario de los empleados. Entonces seleccionamos esta línea de código, lo ejecutamos, y miren, nos está botando el salario máximo, como yo le puse como apodo, nos está botando que es 24.000. Y si pasamos a verificar así de manera rápida, el salario 24.000 debe aparecer por acá. En una de estas filas vamos a encontrar, justamente acá. Este es uno de los mayores salarios que tiene el trabajador. Y el salario mínimo, que como vimos acá, nos estaba arrojando de 2.100. Entonces, con estos códigos nosotros podemos identificar de manera rápida, como les dije, vamos a identificar más rápido estos datos, ¿no? Que tanto queremos. A veces, digamos, el empresario o la persona desea investigar de manera rápida, entonces esos códigos ya están programados y le asignamos, ¿no? A la función esto se va a enseñar ya, bueno, con más, ¿cómo se llama? Con una mayor capacitación, se les va a enseñar cómo también crear funciones y algunos comandos que ya van a ser especializados donde se van a almacenar estas líneas de código. Entonces, con un solo botón nosotros podemos hacer que ya de frente salga estos resultados, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente ejercicio. Nos pide mostrar el nombre y el apellido del empleado que tenga el sueldo máximo. Bueno, entonces, acá tenemos, este es un medio que nos permite identificar cuáles son los campos que vamos a seleccionar. Entonces, vamos a identificar cuál es el nombre. El nombre sería el first name y el apellido, last name. Entonces, del empleado, ¿pero qué te piden? Que tenga el sueldo máximo. Entonces, vamos a hacer un comando. Entonces, seleccionamos que vamos a seleccionar el first name, ¿no? Como les dije. También quería avisarles que al momento que vamos a escribir los comandos, también no pueden escribir con mayúsculas, como ven acá en las tablas. O sea, esto es indistinto. Entonces, escribimos first name, también necesitamos el last name, el salario, eso también vamos a mostrar. ¿De qué tabla? De la tabla empleados o employees. Pero ¿qué nos dicen acá? Que tenga el sueldo máximo. Entonces, cuando el salario sea igual, y acá vamos a seleccionar el máximo, como ya tenemos el conocimiento de cuál es este campo, el máximo salario, y le voy a poner un apodo del salario máximo.
Y finalmente a esto tenemos que seleccionar de qué tabla, ¿no? De la tabla empleados. Finalizamos con el punto y coma. Bueno, ya tenemos el comando y vamos a ver si es que ha cumplido con lo que se establece. ¿Sí? Como pueden ver acá, tenemos que nos están pidiendo el nombre, el apellido, o sea, Stephen King, y cuál es su sueldo máximo, 24,000. Entonces acá nosotros podemos jugar, ¿no? Podemos también ponerle el apodo o sobrenombre, como les dije. Para hacerlo así como nos está pidiendo, podemos ponerle eso. Entonces, as con el campo, nombre. Y acá, ¿con qué campo? Apellido. Para que salgamos en inglés, ¿no? Y acá lo ponemos con salario. Entonces, nosotros hacemos nuevamente una ejecución. Y listo, como pueden ver ahí, ya tenemos los campos en español, ¿no? Ahora, siguiente ejercicio. Nos piden mostrar la cantidad de países. Estos países no se deben repetir. Entonces, vamos a buscar acá en nuestra lista cuáles son los países. Tenemos locaciones, tenemos job history, employees, departments y countries. Entonces, vamos a trabajar con la tabla countries, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar y ver, ¿no? Vamos a chequear a ver qué campos tiene esta tabla. Con un select from nos va a permitir identificar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos distintos países de la India, Italia, Japón, Malasia, México, Nigeria, Francia, Egipto, Alemania, China, Suiza, Canadá, Brasil, Bélgica y distintos países. Entonces ya tenemos y hemos validado que es esta tabla, ¿no? Ahora, vamos de frente a atacar el ejercicio. Nos piden seleccionar y mostrar también la cantidad de países. Entonces hacemos un contador que nos va a permitir contar. Entonces, ¿pero qué nos están diciendo acá en este ejercicio? Que no se deben repetir. Entonces hay un comando que es el distinct, lo voy a poner entre mayúscula para que lo identifiquen, que nos va a permitir que no se repita, ¿no? Entonces vamos de frente. From, ¿de qué tabla? Este es de la tabla countries. Ya, entonces vamos a atacar y nos va a arrojar justamente cuántos países hay de esta que no se repiten. 25, como pueden ver acá. Y bueno, así entonces de manera, como dicen, ya hemos visto estos comandos. Ahora vamos a ver un comando que nos permita también realizar una consulta, ¿no? A ver, vamos ya de frente con, seleccionamos. En este caso yo le voy a poner una abreviatura. R, ¿de qué? De región, R. Región ID, en este caso voy a escribir con mayúscula. Región name. Región name. Vamos a seleccionar también el nombre del país. ¿De qué tabla? De la tabla regions. Lo voy a unir y esto luego lo van a ver cuando profundicemos un poco más en este tema, que se unen las tablas a través de distintos comandos. Entonces tenemos con R de región ID, y esto tiene que ser igual a C para que concuerde, ¿no? Eso nos va a permitir unir las tablas. Entonces tenemos esto, y acá cuando nos piden que el nombre de la región o el nombre del país sea que Asia, ¿no? Entonces con estos comillas simples lo escribimos y bueno, no hay ninguna. Entonces esto nos muestra, ¿no? Que no se seleccionaba y no encontramos ninguna fila con ese nombre. Hay momentos que también vamos a encontrar así, ¿no? Que nos piden el ejercicio y a veces no lo va a ubicar la base de datos. O sea, no lo va a encontrar porque no está con ese nombre. Entonces podemos encontrarlo con otro nombre. Ahora, pasemos al siguiente ejercicio. Realiza una consulta que muestre el código, nombre, apellido, inicio y fin de la historia de la búsqueda. Ya, bueno. Entonces, algo similar como hicimos ahí, vamos a hacer acá.
vamos a escribir select e.employee ID, claro, fijándonos también esta tablita. Uy, disculpen. E.employee ID, también queremos saber su nombre, first name. First name, también su apellido, last name, start, bueno, la fecha de inicio y la fecha de fin, o sea, la fecha que finaliza. Date. Ahora, ¿de qué tabla? De la tabla empleado. Yo le voy a poner, este es como un char, o sea, le voy a poner una variable para que identifique también, o sea, para no estar escribiendo todo ese nombre, le pongo una letra, ¿no? J, en este caso, para que es la tabla de trabajador. Y le voy a poner cuando el punto employee ID, o sea, cuando su ID del empleado sea igual a j.employee ID. Entonces, vamos a realizar, como dije, esta consulta donde nos va a mostrar el código del empleado, el nombre, el apellido, la fecha de inicio y fecha de fin del historial de trabajo de todos los empleados. Por eso lo estoy con esto. ¿Y qué más nos decía? Bueno, y para hacer esto también necesitamos unir con la tabla de trabajador, ¿no? Que le estoy dando el nombre de J, pero para esto, como les dije también anteriormente, tienen que coincidir, ¿no? ¿En qué campos coinciden? Por ejemplo, si la tabla de empleado tiene un campo Employee ID y la tabla que les dije Job History tiene el Employee ID, entonces miren, estos dos campos se repiten. Entonces, para hacer que estas se unan, tenemos que mencionarla acá en el código, con el word, ¿no? Entonces seleccionamos y miren, ahí está justamente todo el resultado que nos está pidiendo. Entonces, estos comandos que hemos visto son importantes y más que todo esto nos va a permitir hacer consultas al momento de programar un botón o no sé, alguna consulta que nosotros deseemos y lo que también pida el trabajador, nos va a ser más sencillo, ¿no? Y esta es la importancia tanto de Oracle como MySQL. Entonces, ahora vamos a ver y le voy a dar el pase a mi compañero Guanático para que continúe con la explicación en lo que es MySQL. ¿Listo, Guanático? Ahí te doy el pase. Bueno, continuando, vamos a hacer un despliegue, vamos a hacer una prueba en MySQL. En este caso vamos a utilizar software de Workbench. Vamos a compartir pantalla. Bueno, yo estoy utilizando un servidor de base de datos en Celto 7, el cual me permite a mí no almacenar mi base de datos. En este caso estoy utilizando una máquina virtual en VirtualBox. Vamos a ingresar para mostrar las tablas de mi base de datos que he creado. Por ejemplo, voy a ingresar a mi usuario. En este caso tengo el usuario root. Ingreso mi contraseña y ahí puede ver que me permite, ¿no?, el acceso. Voy a mostrar mis bases de datos que tengo en mi servidor. Y ahí puede ver, ¿no? Tenemos en este caso mi base de datos Infoshima, librería, MySQL, prueba y pruebita, ¿no? Entonces, esto lo podemos observar, ¿no?, de la siguiente manera. Por ejemplo, como dije, vamos a desplegar aquí el MySQL Workbench. Vamos a ir al Home. Como puede ver, acá tengo 3 conexiones. Bueno, vamos a enfocarnos en la segunda, que vendría a ser en este caso le llamo librería, usuario root. Y el IP es de mi máquina virtual, en este caso 192.168.56.101, que vendría a ser ya el de mi máquina virtual, con el puerto 3306. Ingresando a ello, he podido aquí, digamos, crear una base de datos. A ver. Aquí, en este caso, en donde tengo 3 tablas, cliente, pedido y producto. La forma de crear las tablas, bueno, en este caso tendría que primero crear la base de datos. En este caso ya está creado. Creamos tabla entre las siguientes instrucciones: create table, cliente, que debe ser el nombre de la tabla, y los campos. Como le decía, primero vamos a definir una llave principal. Ponemos el nombre, el tipo de datos, que en este caso va a ser entero, y
si va a ser llave principal o no. De este caso, le hemos puesto primary key. Ponemos el campo, el nombre, va a ser tipo cadena, de longitud 20, el apellido, la calle, la ciudad, el correo, y el segundo le he puesto de tipo entero de 9 dígitos, bueno, de lo que es en Perú, ¿no? 9 números. Tenemos una tabla pedido, por el cual le hemos dado el tipo entero, también el campo ID de cliente, el nombre de cliente, el nombre de calle, no le hemos dado entero, y acá cadena de 30 de longitud. También le hemos dado ciudad, estado y correo. De la misma manera también hemos hecho lo que es del producto, como puede ver aquí. Hemos creado el ID de producto, que va a ser de tipo entero, de longitud 11, y le hemos dado PK, que significa primary key. Tenemos cantidad, que es de tipo entero, de longitud 11, y de tipo de producto que le hemos dado un char de una sola longitud. Asimismo, hay relaciones, como puede ver, ¿no? Entre las tablas. En este caso, de la tabla cliente con la tabla pedido, como de la misma manera de la tabla producto con la tabla pedido. Y eso lo podemos ver aquí en la parte de foreign case, que se ha podido establecer en esta tabla. Por ejemplo, aquí hemos establecido un ID de producto que va en este caso, de ID de producto con ID de pedido mediante el PK. Y esto lo vamos a apreciar al momento de realizar la ingeniería reversa. En este caso, a ver, lo que ha generado es esto de aquí, para poder observar mayormente cómo es el tratamiento de la información. Podemos ver que hay ID de cliente, el nombre, el apellido, como habíamos podido establecer. Hemos hecho el pedido, ¿no? En este caso todavía no hay datos en estas tablas, pero el objetivo, ¿no?, principal es poder ver cómo es la creación de las tablas en MySQL y cómo es que se generan. Y eso lo podemos hacer aquí, mediante donde dice la opción de ingeniería reversa. Tenemos la tabla pedido, que se conecta con la tabla cliente y producto y genera estas dos llaves foráneas mediante una sentencia, y tenemos los campos de esta tabla, que la cual hemos denominado como atributos. Esto sería la parte de MySQL. Esto mayormente lo vamos a ver interactuando en el servidor. Ahora creo que sería más interesante ver cómo es que nosotros vamos a utilizar estas tablas en un proyecto real, ¿no? Y eso es lo que viene aquí en adelante. Saúl, te doy el pase para poder ver los proyectos exitosos que hemos podido tener en base a estos dos gestores de base de datos. Listo, a ver, permíteme un momento, ahorita lo... Cabe recordar, ¿no?, que vamos a mostrar proyectos en diferentes plataformas, ya sea utilizando diferentes tecnologías. El que le habla va a mostrar un aplicativo móvil utilizando Java, y tengo mi gestor de base de datos en un hosting. Mayormente lo vamos a mostrar el aplicativo en tiempo de ejecución, o sea, en producción ya. Mis compañeros demostrarán también otros proyectos que vamos a ver, ¿no?, cómo es la interacción de los datos con el aplicativo y cuál es el objetivo, los requerimientos, qué es lo que se quiere lograr, todo ello. A ver, Saúl, ¿nos muestras, por favor? Va a permitirme aquí presentar. Permítame un segundito acá, que por cuestiones de protocolos de bioseguridad debemos manejar algo acá bueno. Entonces me va a permitir compartir mi pantalla para que miremos algo puntualmente. Primero les voy a compartir, ahorita en pantalla ustedes están viendo una base de datos no relacional, una base de datos no SQL, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué vamos a tener? Todo es totalmente diferente a lo que veníamos hablando con nuestros compañeros, ¿cierto? Observemos algo acá. Voy a poder cerrar todo esto acá para que miremos cómo en tiempo real manejamos una base de datos no relacional. Esta base de datos no relacional la llamamos reciclaje, ¿sí? Aquí ya nos olvidamos del modelo entidad-relación, de todo esto, ya nos olvidamos acá en este caso, ¿cierto? Y aquí vamos a tener documentos. Entonces tenemos un documento llamado barrios,
¿cierto? Que está compuesto por un campo que se llama nombre y no tiene ningún dato. Voy a mostrarles acá. Me confirman, por favor, están viendo mi pantalla, una aplicación que se llama Sí, Villaverde. Edison. Sí, Edison. Gracias. Listo. Acá tenemos esta aplicación. Esta aplicación, permítame un segundito, vamos a ver si nos deja duplicar pantalla por acá para que lo veamos en tiempo real cómo funciona. Bueno, entonces en este caso, esta aplicación que tenemos en la parte derecha, que se llama Villaverde, es una aplicación híbrida trabajada en Firebase y en Vue.js. Vue.js básicamente nos permite hacer aplicaciones web para pasarlas a dispositivos móviles. Entonces, en este caso, utilizamos lenguajes de etiquetado como HTML, lenguaje de hojas de estilo en cascada como CSS, JavaScript, utilizamos también, y todo lo que tiene que ver con las bases de datos lo trabajamos con Firebase. Entonces, acá tenemos esta aplicación donde toda esta información que ustedes visualizan acá está cargada en la base de datos. Entonces, vamos a mirar por acá, permítanme un segundito. Entonces, esta parte que se llama reciclar, la podemos encontrar aquí en, perdón, no es en marcadores, sino en publicaciones. Listo. Entonces, si ustedes observan acá, vamos a decir, aprende, Edison, el aplicativo señor. no se muestra, se quedó en el gestor. Ok, entonces permítame un segundito. Vamos a ver. ¿Me confirman por favor si están viendo las dos pantallas? Se ve el aplicativo, Edison. ¿No se ve el otro? No. Listo. Entonces, permítanme por acá, vamos a compartir nuevamente toda la pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. Listo. ¿Ya lo están viendo? Ahora sí, Edison. Listo. Muchas gracias. Entonces, en la parte derecha ustedes de la pantalla van a visualizar unas publicaciones que tenemos. Esas publicaciones están acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo explico cada uno de los registros, mire, me aparece eso. Aprende cuáles son cada uno de esos. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar cómo funciona eso en tiempo real. Vamos a mostrarlo aquí rápidamente con la creación de un barrio. Entonces, voy a iniciar la sesión. En este caso, esta aplicación la tenemos planteada para solo trabajar con correos en Gmail. Listo. Aquí me he logueado. Una vez estoy dentro, cambian aquí el menú que tenemos en esta parte y lo que vamos a hacer es subir un nuevo barrio. Entonces aquí, dentro de la gestión, perdón, la gestión no es sino subir datos. Entonces, al subir datos tengo una serie de información, ¿cierto? Donde va a poder subir los datos respecto de unos barrios. Miren que aquí no nos aparece nada porque no tenemos ningún barrio creado. Entonces, lo que va a hacer es acá, en añadir nuevo barrio, voy a crear un nuevo barrio, barrio del lugar donde vivo. Le doy a añadir acá. Y observen que inmediatamente acá, ya nos aparece acá el barrio Los Sauces. ¿Sí? En tiempo real. O sea, estoy afectando desde mi aplicación la base de datos. Si quisiera hacer lo mismo nuevamente, vamos a crear otro barrio. E inmediatamente aquí se está afectando. ¿Sí? Entonces, esta es una de las muchas aplicaciones de las utilidades que podemos tener en cuenta cuando trabajamos con bases de datos. No solo relacionales, también no relacionales. Sí, este era uno de los ejemplos, ya habíamos hablado algo de Oracle, algo de MySQL. Esto es en Firebase, ¿sí? Un ejemplo puntual de lo que trabajamos con Firebase. Les voy a mostrar, ya por último, para terminar, para no hacernos tan extenso y poderles dar paso a los interrogantes, a las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a mostrar un proyecto. Permítanme un segundito por acá. Voy a dejar un momentico de compartir pantalla para poderles mostrar cómo trabajamos.
con las bases de datos no relación, perdón, con las bases de datos relacionales en todo lo que tiene que ver con ya aplicaciones, ¿sí? O sea, al principio nosotros estábamos viendo cómo funciona, ¿cierto? Una base de datos, cuáles son sus componentes y demás. Pero ahora vamos a ver en tiempo real cómo funciona esa base de datos, ¿sí? Cómo podemos trabajarla y cómo afecta directamente esas actividades. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito mientras configuro aquí el equipo y les mostraré cómo funciona todo esto. ¿Me confirman, por favor, nuevamente si están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve, Edison. Gracias. Bueno, entonces vamos a duplicar aquí esta información. Listo. Entonces quiero que veamos en este momento. Voy a abrir acá. Listo. Esta es una aplicación pequeña hecha con HTML, CSS, PHP y con una conexión a una base de datos en MySQL. Listo. Entonces, ¿qué queremos hacer acá en este caso? Yo voy a tener a través de un usuario una contraseña. Ok. Este creo que no está configurado acá. Bueno, nos tocó fue verlo desde la parte web, porque es que este proyecto lo tenemos tanto en forma local como desde la web. Entonces, listo. Pues acá tenemos el aplicativo. Listo. Tenemos un menú básico, unas opciones donde vamos a poder visualizar usuarios, inventarios, ¿sí? Trabajar con formularios a través de reportes y demás. Esto es un formulario sencillo, donde ustedes a través de dirigirse ese formulario vamos a afectar directamente ¿cómo se llama? A la base de datos. Entonces, si aquí ustedes le dan, por ejemplo, guardar, nos va a indicar que todos estos campos son obligatorios, ¿cierto? Estos ya son funcionalidades más que todo de HTML que vamos a ver más adelante. Entonces, quiero mostrarles acá cómo vamos a afectar directamente la base de datos para que ustedes lo visualicen. Esto es en tiempo real, esta base de datos está en un hosting, ¿sí? Entonces, va a permitirme aquí mostrarles. Una base de datos sencilla, cuenta con por acá. Listo. Tiene apenas estas entidades, o estas tablas, ¿sí? Las que ustedes ven aquí en pantalla, 4 entidades. Aquí podemos visualizar nuestro modelo de entidad-relación, de lo que hablaban nuestros compañeros, ¿sí? Acá tenemos nuestro modelo de entidad-relación. Pero entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a mirar cómo afectamos esta tabla inventario, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a ver una serie de registros, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, generar acá ¿sí? Un producto que va a ser una cerveza. Vamos a introducir 50 elementos y los vamos a colocar a un precio unitario. Quiero que observemos algo acá, que eso es una de las partes más importantes en las bases de datos. Al observar la estructura de esta tabla, nosotros tenemos unos campos que es el ID inventario, ¿sí? Tenemos el código, este ID inventario es autonumérico o crece solito automáticamente. Tenemos el código, que es este código que estamos entrando acá, la fecha que la toma automáticamente, perdón, la fecha que la escribimos acá, ¿cierto? Vamos a escribir la fecha de hoy, la cantidad, que es este campo acá, y el valor unitario, que es este. Este valor total lo calcula automáticamente a través de un disparador.
que ya les voy a mostrar acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Esta tabla tiene aquí un disparador. Que es este señor que está acá. Entonces, este disparador lo que va a hacer es que una vez yo guarde, entonces él me va a hacer la inserción de toda la información en otra tabla y va a actualizar ese valor, o sea, va a multiplicar esta cantidad que yo tengo acá por este valor para dar el valor total. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Voy a guardar. Él me va a indicar que todo fue ingresado correctamente. Un mensaje emergente con JavaScript. Y vamos a visualizar entonces si ese código es cierto. Entonces, ¿cómo haríamos acá? Yo haría un select a la base de datos, ¿cierto? La base de datos inventario, donde, revisando aquí la cláusula where, donde el código sea igual a 999. Listo. Vamos a ejecutarlo y acá nos aparece el registro. Entonces, mire, inmediatamente nos da un ID inventario que no insertamos nosotros, la fecha, la cantidad de cervezas, el valor unitario y el valor total. ¿Sí? Entonces, esta es una aplicabilidad real de las bases de datos que nosotros podemos tener y que podemos manejar, que era el objetivo principal de nuestra charla el día de hoy. Introducirlos a ustedes, mostrarles el mundo de las bases de datos, cómo se trabaja, cuál es la importancia y demás, y que ustedes conocieran esa aplicabilidad real. Normalmente la teoría es muy buena y debemos conocerla, pero qué mejor que explicar la teoría a través de la práctica. Entonces, espero que les haya gustado esta charla.